Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En el episodio de hoy tenemos el honor de conversar con Vanessa Kaiser, filósofa y politóloga chilena, autora del libro El progresismo y la cultura de la muerte, claves para entender el proyecto ideológico y político de la nueva izquierda. En esta charla exploraremos los conceptos centrales de su obra y analizaremos cómo influyen en nuestra sociedad actual. Acompáñenos en esta reflexión sobre los desafíos que enfrenta nuestra cultura y nuestros valores. Vanessa Kaiser, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Muchas gracias, Camilo, a ustedes por la invitación. Bueno, Vanessa, como lo menciono en la introducción, nuestra idea es que podamos platicar sobre este nuevo libro que publicas hace relativamente poco, El progresismo y la cultura de la muerte. Y creo que no solo para aquellos que no son expertos en esos temas, sino inclusive para los mismos expertos, vale la pena que aclaremos algunos conceptos, ¿no? En tu libro abordas el concepto de progresismo y su relación con lo que denominamos la cultura de la muerte, ¿no? ¿Podrías explicarnos a qué te refieres con estos términos y sobre todo cómo lo defines dentro del documento, dentro de la obra? Bueno, el progresismo es un sinónimo del neomarxismo, pero un neomarxismo que viene teñido de vectores ideológicos distintos a los del marxismo, ¿sí? No es una mera eh, reaparición del marxismo, sino que es un marxismo en la medida en que se conserva el objetivo que es la destrucción de la democracia, de la república, del capitalismo, el desmantelamiento de Occidente, el carácter anticristiano, todo lo que tiene el marxismo original, pero en lugar de entablarse desde la lucha de clases, con clases antagónicas, acá lo que se hace a través de Carl Schmitt es darle una nueva vida, creando estos antagonismos a partir de las tensiones que hay al interior de la sociedad. Es decir, a partir de la tensión no solamente que hay entre ricos y pobres, sino que también entre hombres y mujeres, entre minorías sexuales y mayorías sexuales, entre gordos y flacos, entre viejos y jóvenes, etcétera. Y este neomarxismo tiene, que deriva o que es más asible desde el concepto del progresismo, porque en el fondo tiene un carácter que también es ecocéntrico, pone al centro, ya no es antropocéntrico como el marxismo, que en la utopía tenía al ser humano viviendo dentro del contexto de una igualdad, ¿no es cierto?, en que todos iban a ser felices de cada quien según su capacidad, cada cual según su necesidad, sino que acá el centro es la Pachamama. ¿Y por qué es el planeta? ¿Por qué es este tema del cambio climático, etcétera? Porque a partir de esa excusa pueden avanzar objetivos que son entre neomalthusianos, todo eso yo lo explico, es un libro largo, es un libro de estudio, ¿sí? De 470 páginas, en que entonces se va explicando cómo el progresismo tiene por finalidad una ideología en parte que es neomalthusiana. Eso quiere decir la menor cantidad de gente posible, y por eso se avanza esta cultura de la muerte con las agendas del aborto, la agenda de la eutanasia, deprimiendo a la gente. Está probado por estudios de que quienes adhieren al wokismo, que es como la punta de lanza de este progresismo, eh, son personas deprimidas, pero por sobre todas las cosas, lo que yo te diría que aporta el libro es un concepto para entender al ser humano dentro de lo que es la batalla cultural, porque nosotros hasta ahora no entendemos qué es lo que nos están haciendo, porque no sabemos cómo situarnos dentro de esta batalla cultural que ha liberado este progresismo de anclaje neomarxista y neomalthusiano en contra de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos están haciendo? Esa es la pregunta que responde el libro, pero para eso primero tiene que decir qué somos en este contexto de la batalla cultural. Y de ahí es que la portada muestra al hombre de Vitruvio, ¿sí? Que tiene cuatro piernas, cuatro brazos, su cabeza está invertido sobre una rosa de los vientos, ¿ok? Cada una de sus extremidades, incluida la cabeza,
representa uno de los vínculos en los que el ser humano afirma la vida. Si nosotros del ser humano cortamos todos estos vínculos, lo podemos desquiciar y lo podemos aniquilar fácilmente porque queda en estado de superfluidad. Eso quiere decir que no pertenece en lo más mínimo al mundo. Y esos vínculos son 9. Primero, el vínculo con el cuerpo. ¿No será que nacimos en el cuerpo equivocado? El vínculo con la conciencia a partir del adoctrinamiento ecocéntrico, neomalthusiano, de la ideología de género, etcétera. El vínculo con tu familia, la autonomía progresiva y todo lo que es este adultocentrismo, oponer a los hijos en contra de los padres, etcétera. El vínculo con la sociedad, que te lo cortan al reducirte con una concepción antropológica de autopercepción genital. O sea, mujeres, tiene que haber equidad de mujeres y hombres. ¿Desde cuándo? Y las autopercibidas mujeres y hombres. Eso es una concepción antropológica radicalmente opuesta a la del cristianismo, que nos sitúa en el plano meramente genital. Si tú te das cuenta, los genitales del hombre de Vitruvio quedan arriba y el espíritu, la mente, queda abajo, es decir, es realmente el desquiciamiento absoluto. Entonces tenemos cuerpo, tenemos familia, tenemos sociedad, tenemos tradición. El lenguaje inclusivo sirve para cortar con la tradición. Nadie va a leer algo que es patriarcal, etcétera. Tenemos la especie. Tú no vas a tener, no vas a poder amar al prójimo como a ti mismo si es que lo que tú tienes es la expresión de este wokismo que nos hace que nos repugne nuestro prójimo. Tienes el vínculo con el planeta, que se corta a partir del ecocentrismo. Tienes el vínculo con tu nación, que se destruye a partir de la inmigración forzada, el desplazamiento forzado de la gente, la inmigración ilegal. Y tienes, por supuesto, el vínculo con Dios. Tú cortas todos esos vínculos de un ser humano y lo vacías de aquellas fuerzas psíquicas que le permiten afirmar la vida. Y eso es lo que nos está haciendo la batalla cultural. Gracias. De hecho, algunas, no sé, impresiones a tu respuesta, y es que considero que, ¿no? Lo pertinente de definir los conceptos, como tú lo mencionas inicialmente, y sobre todo lo asertivo de comprender que estos términos, aun cuando tengan su origen en un contexto anterior a nosotros, en siglos previos, se pueden reencauzar, se pueden reinterpretar, y bueno, pues de alguna forma se tropicaliza, veámoslo de alguna forma, para que se ejerzan en este pleno siglo XXI. Y autores, ¿no? Como Carl Schmitt, que lo mencionabas, o el mismo Malthus, que también tuvieron unas aseveraciones bastante cuestionables, pues interesantes que se hagan presentes en tu obra, asimismo como la portada, que es muy simbólica, ¿no? Ese juego de imagen, esa alusión al Vitruvio y el estudio que hace antropológico Da Vinci, pues no deja de ser interesante, por supuesto. Ahora, mencionas que la nueva izquierda, ¿no? Utiliza herramientas como, por ejemplo, la Agenda 2030 y otros mecanismos para promover, digamos, esta ideología, filosofía, etcétera. ¿Podrías desarrollarnos, por ejemplo, en qué consisten esas herramientas y sobre todo cómo impactan en las políticas públicas y en la vida cotidiana de nosotros, del día a día de las personas? Claro, las herramientas son ideológicas y su expresión es en la política pública. La Agenda 2030 es política pública. Bien, entonces, ¿cuáles son las herramientas que comporta la Agenda 2030? Las ideológicas. ¿Cuál es la ideología que hay detrás en esta batalla cultural gramsciana, ¿no? Primero que todo, lo que nosotros tenemos que tener clarísimo es que las dos fuentes de las que se nutre este neomarxismo que deviene en progresismo, las dos fuentes más importantes son el ecocentrismo, ¿sí? Que se cambia. Desde el teocentrismo pasamos al antropocentrismo, que era el del hombre de Vitruvio, y luego del antropocentrismo ahora nos están imponiendo el paradigma del ecocentrismo. Entonces, todo lo que tiene que ver con ideología climática, ya es una de las fuentes para imponernos la cultura de la muerte. Y la otra fuente es la ideología de género, ¿sí? Entonces, con eso se están cortando estos 9 vínculos. Ahora, si para cortar los vínculos yo necesito una herramienta, digámoslo en términos metafóricos, necesito la tijera, necesito la bomba nuclear, ¿sí? Para destruir ese vínculo necesito la bomba nuclear. ¿Cuál es la bomba nuclear? Primero, por ejemplo, esquizofrenización de la sociedad. Nos están esquizofrenizando en absolutamente todo lo que pueden. Te doy un ejemplo simple. A los niños hoy día, a los jóvenes, se les pone el reggaetón, que es una música esencialmente
erótico, yo diría que es demasiado elegante para describirlo, Sexualizada, y sí, al sí, sí. mismo tiempo, si es que miran a una niña es microviolencia y pueden ser denunciados por cualquier cosa, ¿ok? Entonces nos llevan por el camino de la esquizofrenización a través de la ideología de género, con el transgenerismo, etcétera. Por otra parte, nosotros tenemos esta es toda una batería, por ejemplo, la desterritorialización. Y espérate, y la batería dialoga, un concepto dialoga perfectamente con el otro. ¿Qué es lo que es la desterritorialización? Que es otra de las bombas nucleares que usan en esta cultura de la muerte. Las sociedades civilizadas distinguen entre la esfera pública, la esfera social, la esfera privada y la esfera íntima. Esos son territorios sociales. Lo íntimo no entra en lo público y lo público no entra en lo íntimo. Cuando lo público, lo político entra en lo íntimo, tú tienes totalitarismo, que ese es el nuevo orden mundial. Eso es lo que nos quieren imponer. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Destruir las barreras que separaban, que tú decías, no kissing in public, nadie mostraba ciertas partes de su cuerpo, etcétera, etcétera. Al destruir todo eso, han logrado entrar en lo íntimo y a través de la ideología de género, la educación sexual integral, entrar hasta en la genitalidad de los niños, politizarlas. Y por otra parte han genitalizado la política. Hablan de las personas menstruantes, ¿sí? Ya. Entonces, son varias digamos, las bombas nucleares que yo menciono ahí y que se traducen en políticas públicas como la Agenda 2030, como todas las leyes que se legislan en pos de la ideología de género, de la equidad de género, todo lo que tenga que ver con la palabra género, que en el fondo es un reemplazo de nuestra concepción antropológica cristiana occidental. Que ¿Qué es lo que plantea? Plantea que somos iguales hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza. ¿Qué se sigue de ahí? De ahí se sigue que tú y yo tengamos derechos inalienables anteriores a la existencia del Estado. ¿Qué se sigue de ahí? Que el político no puede llegar y destruirnos a su antojo porque tiene límites. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Entonces, el cristianismo, la cultura cristiana occidental, lo que nosotros estamos defendiendo permanentemente, tiene a la base una concepción antropológica que está siendo cambiada, desde que somos iguales criaturas de Dios. Y ahí ancla nuestra dignidad. Y de ahí se siguen los derechos fundamentales, los límites al poder político, ¿sí? A una concepción antropológica de materialista, primero que todo, que niega el alma, niega los talentos, por ejemplo, la destrucción de de la meritocracia a través de la genitalización del mercado, de los mercados, con todo lo que es el wokeismo, go woke, go broke. Eso está claro que está destruyendo las empresas. Bueno, y ahí se está consiguiendo, perdón que me desordene en el análisis, pero ahí se está consiguiendo el objetivo número uno del marxista, que es la destrucción del capitalismo. Al destruir la meritocracia, se destruye el capitalismo. Entonces, ¿cómo destruyo yo la meritocracia? Genitalizando el reparto de los cargos dentro de las empresas. Pero ¿qué pasa al genitalizar al hacer eso? Que bueno, en el fondo yo me puedo autopercibir hombre. Entonces a mí me tienen que dar el cargo de un hombre o el nombre de una mujer. ¿Qué se logra con eso? La esquizofrenización nuevamente. Y el desmantelamiento de todas las formas que tenemos de vincularnos unos con otros y de entender el mundo. Entonces lo que hay en juego es brutal hoy día. La desacralización es otra bomba nuclear. Todo se está desacralizando y lo que más les importa a través de la ideología de género es desacralizar la infancia. ¿Y con qué concepción antropológica se desacraliza la infancia? Con la de Freud, que dice que el niño recién nacido es un perverso polimorfo. ¿Qué pasa cuando tú piensas que el niño es un perverso polimorfo? Hacen lo que hicieron los autores o los padres de la ideología de género, Kinsey y Money, que son dos pederastas, dos médicos pederastas, que uno de ellos masturbaba a niños de 3 meses para probar de que tenían orgasmo. ¿Y qué es lo que hace el pensamiento queer, que es ya el extremo del wokismo? Bueno, postula que existe tal cosa como que si se siente deseo sexual solamente en una parte del cuerpo, es decir, en los genitales, es porque nosotros fuimos conducidos por padres a tener este tipo de sensibilidad. Entonces, si conserváramos la sensibilidad original de bebés recién nacidos, tendríamos que sentir deseo sexual en la mano, por ejemplo.
Entonces, ¿qué es lo que busca el queer? Busca incluso recuperar eso, de construirse al extremo, de recuperar eso. Entonces, de nuevo, esquizofrenización de la sociedad, desacralización de la infancia. Si un niño, si un ser humano no cuenta con la infancia, y ahora leí nuevamente todo el Nuevo Testamento para buscar los pasajes en los que Jesús habla de la infancia. Es clave, la infancia es clave para poder afirmar la vida. Si tú destruyes la infancia con la hipersexualización, luego no puedes afirmar la vida. ¿Y qué es lo que dice el neomalthusiano de Jacques Cousteau en una entrevista que le da a la UNESCO? Que tienen que morir 350.000 personas diariamente porque tenemos que llegar a ser 700 millones de personas nuevamente. ¿Y cuántos millones de abortos se producen al año en el mundo? Según la OMS, 72 millones de abortos, es decir, toda Alemania eh, liquidada. Entonces, esa es la cultura de la muerte, eso es lo que están imponiendo, lo que hay en juego y que no nos estamos dando cuenta. Súper. Yo creo que una de las, digamos, características dentro de las tantas, ¿no?, que hay en la obra es esa capacidad de, no solo de definición de los términos, sino de la posibilidad de identificar ejemplos, ¿no?, que nos permitan aproximar a qué, ¿no?, te refieres, por ejemplo, con términos como el nuevo orden mundial, como la Agenda 2030, como estos conceptos alusivos al progresismo, o la cultura de la muerte, como tú mismo lo acabas de mencionar. Es no solo algo que enrobustece el libro en sí mismo, sino que genera unos argumentos mucho más sólidos y un punto de discusión que, que permita tener un diálogo mucho más alimentado, ¿no? Y aunque sé que en lo que ya vienes mencionando lo discutes o lo haces alusión a ello, en tu análisis, de hecho, y en el libro aparece, destacas esa tensión que existe entre conceptos, como lo mencionaste, hombre y mujer, ¿no? Esa dicotomía entre hombre y mujer, entre mayorías, minorías, que también tiene su interpretación sociológica, antropológica o marxista, además de nacionales e inmigrantes, que es una problemática muy propia de nuestro siglo. Cómo estas, no sé, divisiones contribuyen al aislamiento social y sobre todo al debilitamiento de la soberanía nacional. Desde tu perspectiva, ¿hay algo que podamos agregar a lo que ya vienes diciendo? Naturalmente que de lo que se trata para poder imponer el nuevo orden mundial es de destruir las naciones, porque los estados pueden quedar, pero quedan como marionetas de los organismos internacionales y de los grandes poderes económicos mundiales neomalthusianos. Los organismos internacionales están en manos de los neomarxistas y de los progresistas, y los otros tienen este carácter, comparten este neomalthusianismo, etcétera. Entonces, ellos lo que están haciendo en el fondo es dejarnos a nosotros en un estado de completa aislamiento, ¿no? O sea, cuando tú ves el feminismo es otra bomba nuclear. Evidentemente que si tú, y una bomba nuclear muy favorable para el control poblacional. Si las mujeres terminan por creer que los hombres son opresores y patriarcales, entonces obviamente que no van a querer tener relaciones con hombres. Y al terminar con las relaciones heterosexuales, tú terminas con la reproducción de los seres humanos. Esa es una de las bombas nucleares más importantes que se han instalado, además del aborto, de la eutanasia, que ya serían como políticas públicas, pero se defienden el aborto y la eutanasia también ideológicamente, ¿no es cierto? En Colombia, por ejemplo, esto es parte de la esquizofrenización, tú puedes abortar un niño hasta los 6 meses, pero no puedes hacer pesca con mosca porque el pescado es un pez sintiente, ¿no? Y nosotros sabemos perfectamente que a los 6 meses un niño puede sobrevivir si recibe la ayuda necesaria. Pero nosotros además tenemos toda esta relación que te deja sin tus padres también, la desedipización. Menciono mucho, trabajo mucho de Deleuze y Guattari, el Antiedipo, porque ellos son los que proponen el nuevo hombre. Tú sabes que los marxistas siempre han tenido este sueño de reemplazar a Dios y ser ellos como el Homo Deus, ¿no? Hay mucho de Harari en esto, el neoente de Miklos Lukács también lo cito bastante, porque bueno, Agustín Laje evidentemente que también, porque finalmente lo que hay detrás es esta obsesión desde una perspectiva teológica de reemplazar a Dios, y para eso lo que ellos tienen que hacer es crear al nuevo hombre. ¿Y cuál es el nuevo hombre? El esquizo. El homo natura es el esquizo. Dice, no es ni bisexuado ni intersexuado, es trans.
está trans vivo o muerto, es trans padre e hijo. Y tú lo ves, trans edad, transexual, trans especie, todo transnacional, todo tiene que ser trans, porque en lo trans no hay ningún punto fijo. Ahí no tienes cómo resistir, no tienes cómo poner resistencia al ataque externo. Entonces, ¿qué es lo que reemplaza? ¿Cuál? Porque si la norma es trans, si todos somos trans algo, ¿qué había antes? La norma binaria. A ver, la norma trinitaria, bajo el teocentrismo, la trabajo con San Agustín. Aquí está Vanessa, está Dios, yo soy instrumento y está Camilo. Y Camilo es igual hijo de Dios. Si yo vivo en la norma trina, siempre Dios está presente en mis decisiones. Eso es teocentrismo. Luego, con la muerte, comillas, de Dios, ¿no es cierto? Pasamos al antropocentrismo, este hombre de Vitruvio que carece de Dios y se queda solo con su psiquis, pierde el anclaje a lo divino y a lo sagrado, por lo tanto. ¿Ok? Este antropocentrismo, bajo este paradigma, en definitiva, el ser humano queda sin ese vínculo, el vínculo específicamente con Dios. Y finalmente, es muy fácil empezar a destruir todos sus otros vínculos e imponernos ¿y cómo lo hacen? Cambiando la norma, de la norma binaria. La norma binaria expresa todavía en la naturaleza y en la forma en la que nosotros vivimos la presencia de Dios, porque Dios creó la naturaleza, Dios creó hombre, mujer, Dios creó bien y mal, Dios creó especies y seres humanos, otras especies y seres humanos, es la creación de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen con la norma trans? Ellos destruyen la binaria. Destruyendo la binaria nos impiden reconocer y distinguir, de nuevo, viejo y joven, padre e hijo, sano y enfermo, bueno y malo, hombre, mujer. De eso se trata. Si tú destruyes la norma binaria, tú reemplazas a Dios e impones esta norma trans, ¿no es cierto? Que es totalmente antinatura. Es decir, es anticreación, es creación del Homo Deus neomalthusiano, neomarxista, que se resume en progresista. Y eso es en lo que ellos están. Entonces nosotros no le hemos tomado el peso. Cuando te dicen yo no soy binario, todo el mundo se ríe. Los que todavía quedan con algo de sentido común y no viven en países en los que hay leyes que te castigan con miles de multas millonarias si es que tú no le pones el pronombre o no le dices el pronombre que la otra persona exige, ¿cierto? Hasta que llegan esas leyes. Entonces, y ahí tienes la política pública, pero esencialmente el objetivo es ser el Homo Deus, es reemplazar a Dios, es destruir la creación. Eso siempre ha estado. Si tú lees el libro Marx y Satanás de Richard Wurmbrand, tú ahí tienes la poesía de Marx idolatrando al demonio y diciendo que caminará sobre las ruinas de la creación del reino de Dios. Eso es la quinta esencia del marxismo. Y eso hoy día está compartido por estos Homo Deus, tipo Harari, etcétera, que están en este objetivo de crear al nuevo ser humano, este esquizo que está muy bien descrito en la obra más repugnante que he leído en mi vida, que es ese Anti-Edipo de Deleuze y Guattari. Interesante y gracias por no solo por las sugerencias de otras obras para seguir alimentando la discusión, sino que, como lo dije previamente, ¿no? De una forma se va construyendo pues un andamiaje, una argumentación mucho más sólida y contemporánea, que es a mi manera de verlo, lo más atractivo de las varias cosas que aparecen ahí, lo atractivo de tu texto. Pero ya para ir avanzando y poco ir concluyendo esta conversación, tú en la obra, Vanessa, ofreces como herramientas, ¿no? Para defenderse y contraatacar, por poner algunos nombres, algunos términos. Contra lo que, contraatacar contra lo que percibimos como amenazas culturales. ¿Qué acciones, te pregunto, sugieres para que los ciudadanos, ¿no? Participen activamente en la defensa de sus valores y derechos? O sea, lo que pasa es que antes de la acción viene la justificación. ¿Por qué alguien va a hacer lo que hace? Si esa es la pregunta. Y aquí el monstruo es tan grande, tan gigantesco, lo vimos expresado en la inauguración de las Olimpiadas del año pasado. Nosotros vimos al jinete del apocalipsis, el jinete de la muerte, que los cuatro jinetes del apocalipsis tienen por orden destruir a un cuarto de la humanidad. Bueno, ahora ya no es solo un cuarto, ahora quieren dejar a un 10%. ¿Sí?
Nosotros lo vimos en la desacralización de la Última Cena, transformada en una, digamos, en una exposición repugnante de lo más, de este hombre, de este que está acá, del que tiene los genitales donde está el espíritu, no de este, que es el que tenemos que recuperar, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es un diagnóstico correcto, que a mi juicio no se ha hecho, y por eso es que yo escribí este libro y lo reescribí 7 veces, y me demoré 9 meses en reescribirlo 7 veces, las 570 páginas, porque estaba absolutamente convencida de que es fundamental que se entienda lo que está pasando. No lo entiende nadie. Incluso cuando Trump sale electo, dice, de ahora en adelante solo va a haber dos géneros. No hay dos géneros, no existe el género. Estamos tan perdidos que ni siquiera se entiende lo que eso significa, por qué se importa un concepto como ese. Entonces, lo primero es hacer un diagnóstico como corresponde. Y una vez hecho el diagnóstico, hay que, como nosotros, una de los métodos y de las armas más importantes ha sido la inversión de nuestros valores, ¿sí? O sea, hay que recuperar nuestros valores. Y para eso hay que recuperar la dimensión de lo sagrado. Evidentemente que hay que recuperar la iglesia. La iglesia tiene que recuperarse de su destrucción, porque no nos sirve, se lo digo a todos los católicos buenistas que no entienden que ese no es el legado de Cristo. A nosotros no nos sirve una religión que no nos permite distinguir entre el bien y el mal. Entonces yo te diría que recuperar la dimensión de lo sagrado, recuperar la iglesia, no por eso mandar a bautizar a todos, ni mucho menos, ese no es el punto. Pero tenemos que recuperarnos de este proceso de inversión valórica que nos han hecho. También lo sagrado que es la infancia. Y estar conscientes de que detrás de cada una de estas expresiones de victimismo, de feminismo, hay una manipulación, la ideología de género. Todo esto es una manipulación de esencialmente la gente más débil, en favor de una causa que ellos no tienen ni la menor idea que están contribuyendo a su propia destrucción. Gracias, Vanessa. Pues ya finalmente para cerrar este podcast, nos gustaría saber qué proyectos futuros tienes en mente relacionados con estos temas que venimos discutiendo en este podcast y si hay alguna continuación o un nuevo enfoque que estés desarrollando para pues, seguir contribuyendo, ¿no? al debate público sobre la cultura, la política, la filosofía, sobre esos temas que discutimos ahora. Mira, esencialmente estoy ahora abocada a poesía, poesía que recupera los universales, por así decirlo, los valores universales, ¿sí? Que vuelve a traernos debajo de la piel, a través de la palabra, el valor del amor, de la verdad, de la patria, de la ciudadanía, de los lugares cotidianos a los que vamos, de una manzana, ¿sí? Volver a valorar y amar el mundo, a amar la creación. La creación, si la queremos amar a través de la palabra, el instrumento es la poesía. No, no es la poesía moderna y posmoderna, no, 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 la poesía elemental, ¿sí? Eh, y claro, hay un capítulo, porque de este libro, de cada capítulo se puede escribir un libro. Y hay uno que me interesa sobremanera, que es cómo están destruyendo nuestro deseo de vivir. Y sí, ahí hay mucho que decir y que profundizar, porque cuando tú a una mujer le enseñas que el hombre es quien la destruye, la alejas de su padre, de su hijo, de su marido, de la eventual pareja que podría llegar a tener, y al hombre lo deprimes. Y cuando tú al hijo le enseñas que los padres abusan de él porque le ponen límites y prohibiciones, te van quitando las ganas de vivir paso a paso con cada una de las cosas que hacen. Entonces me gustaría repostular parte del contenido del libro desde esa óptica. Tengo una charla que he hecho que se titula así. Y vamos a ver primero paso a paso la poesía y luego a ver cómo van los tiempos en mi país, porque es posible que tenga que entrar a la arena política para contribuir
desde la acción política directa a terminar con el avance o a contribuir con terminar con el avance de esta cultura de la muerte. Vanessa, qué interesante y desde ya enhorabuena y si lo que se vienen son tiempos, bueno, pues espero no complejos, pero sí que marcan la historia. Seguramente desde aquí en Guatemala los estaremos siguiendo. Vanessa, agradecemos profundamente tu tiempo y las reflexiones pues, compartidas hoy. La perspectiva que nos comparte nos invita a eso, ¿no? A cuestionar, a analizar y sobre todo, yo creo que a comprometernos con los desafíos que enfrenta la sociedad en términos generales. No hablamos de Chile, no hablamos de Guatemala, sino en general por lo que estamos siendo atravesados todos. Así que nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos tenerte más adelante. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande, Camilo. Bueno, pues Chao. invitamos a nuestros oyentes a profundizar en estos temas, leyendo tu libro a propósito y participando activamente en la construcción de una sociedad mucho más informada, más crítica. Gracias por acompañarnos en el episodio del podcast del Instituto Fe y Libertad. Y nada, hasta la próxima, nos seguimos escuchando. Gracias.